Hola chicas y chicos, bienvenidos a un videito más. En esta ocasión les voy a mostrar hacer la técnica de Baby Boomer en forma escultural. En el aspecto de práctica, si no tienes un modelito o un dedito de práctica, te voy a enseñar a realizarlo de esta manera. Comenzamos con hacer esta mezclita de acrílico blanco con cristal. Es una cucharadita de blanco y 3 de cristal. ¿Por qué realizamos esta mezclita? Porque al momento de realizar la técnica no podemos realizarla totalmente con el acrílico blanco, porque si no, no se llega a una difuminación en los dos tonos. Nosotras mismas nos vamos a ir dando cuenta cómo va a ir quedando nuestra mezclita. En este aspecto se van a ir dando cuenta cuál es la diferencia entre hacer esta mezclita y usar el acrílico blanco. Aquí, como se dan cuenta, sí es mucho la diferencia entre el acrílico blanco y el acrílico que acabamos de realizar. Este acrílico que acabamos de realizar también nos sirve para la técnica de Baby Mink, que es la encapsulación de naturaleza muerta con este acrílico translúcido. Ya que terminamos, vamos a usar un manguito de una brocha o de un pincel para aplicar lo que es la forma escultural. Esto es una opción muy fácil para aquellas que no tenemos modelitos o dedos o manitas de práctica. Vamos a colocar nuestra forma escultural como generalmente se pone. Y si eres primeriza, recuerda que tenemos que poner nuestra lunetita debajo. Esto es para que la forma escultural tenga fuerza al momento de aplicar el acrílico. Ya que terminamos de colocar nuestra forma escultural, vamos a usar este acrílico que es un cover. Es un cover de la marca de Fantasy Nails, el Almond Dark. Primero vamos a usar nuestro acrílico blanco. La forma correcta de realizar esta técnica es usar el acrílico blanco en punta y posteriormente usar el acrílico cover en zona de cutícula. Yo siempre les recomiendo, sean primerizas o sean medias, usar acrílicos de secado medio. Esto nos ayuda mucho para moldear todas nuestras uñas y más cuando realizamos esta técnica en forma escultural. Al momento de aplicar nuestro cover debemos de aplicarlo con una perla bastante húmeda. Esto es para que al momento de aplicarla se difumine muy bien con el tono blanco. Esta técnica yo he visto que a muchas chicas, y más cuando son primerizas, se les complica demasiado, pero poco a poco con la práctica vamos a ir mejorando. Yo les recomiendo que usen covers no muy oscuros.
Si aplicaron su primera perla de acrílico cover y no notaron esa difuminación que debe de tener la técnica, entonces pueden realizarlo con las perlas siguientes. Recuerden que no es cubrir completamente el acrílico blanco de cover, y si lo llegan a hacer, entonces pueden usar su pincel completamente húmedo y pueden barrer de zona de punta a zona de cutícula. Esto es para que de nuevo se note nuestro acrílico blanco. Ya solo encapsulamos y como pueden notar se quita muy rápido de esta forma escultural. Ya únicamente vamos a limar y como ven no está gruesa nuestra uñita. Si a ustedes no les sale esta técnica, tienen que practicar y practicar hasta que les salga lo mejor posible, chicas. Ya por último podemos decorar con algunos cristales o balines o de la preferencia, porque con esta técnica podemos hacer infinidad de diseños. Y se me olvidaba comentarles que este acrílico blanco ya así translúcido lo maneja lo que es la marca de Organic, que es el Creaming White. Ya viene así el acrílico.
chicas, y aquí voy a estar utilizando nuestro mismo acrílico cover y un acrílico amarillo pastel de la marca Guapísima, y vamos a estar haciendo la técnica de ombre. Básicamente se realiza lo mismo, la diferencia solamente es que esto se hace con acrílicos de colores. Igual se aplica primero el tono de color y después nuestro acrílico cover. Y chicas, las dejo con este videito, espero les haya sido de mucha ayuda, y más para todas aquellas chicas que van empezando en este mundo de las uñas. Las invito a suscribirse y no se olviden de compartir y darle like. Cualquier duda déjenmelo saber en los comentarios, y los materiales que estoy utilizando los voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Nos vemos en un próximo video.